Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Tu préstamo sin filtros con Banco GNB, la raíz de tu futuro. Link & Co. Premium y Volt con el respaldo de Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A. Agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el periodista Nicolás Moraz. Con él vamos a hablar acerca de este desquiciado orden geopolítico mundial. Estamos ante el fin del orden internacional basado en el respeto a la soberanía de los estados-nación, la no injerencia y la primacía del derecho de las reglas. ¿Cuál es el rol o el papel que puede tener un país pequeño como Paraguay en este escenario? Luego de la presentación del programa y de nuestros anunciantes, conversamos con el periodista Nicolás Moraz aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetro. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Automotor te presenta Link & Co. Modelo 01. Link & Co. Modelo 01 Premium y Volt, la evolución del lujo moderno, diseño vanguardista, tecnología intuitiva y seguridad inteligente que acompaña cada decisión al volante. Una SUV sofisticada, conectada y pensada para cómo se maneja hoy. Descubrí tu próximo Link & Co. en el showroom sobre la avenida San Martín, casi Dr. Abdala Asunción, con el respaldo de Automotor. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí en Líderes tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos. Vamos a empezar a conversar con el periodista Nicolás Moraz. Qué gusto, Nicolás, qué gusto contar contigo nuevamente aquí en esta mesa de líderes. Gracias por aceptar la invitación. Don Federico, me honra su invitación absolutamente. Como siempre le digo, usted es el mejor entrevistador de Paraguay y para mí un maestro. Últimamente escucho sus entrevistas para mejorar yo como entrevistador. Muchas gracias, Nico, muy amable de tu parte. Nicolás, quiero pedirte que me expliques este desquiciado
orden geopolítico mundial? Hay quienes creen que el caos es orden desde tiempos muy antiguos. Es un principio que cifró Maquiavelo en la famosa sentencia divide et impera, ¿no? Divide y vencerás, que la toma a su vez de César. Y esa antigua noción militar aplicada para la política, que dicen que es la guerra por otros medios, genera esta situación, donde uno ve ruido, donde uno ve sangre, donde uno ve muchos gritos, de hecho más ruido que mucho ruido, pocas nueces, le dirían algunos momentos, y lo que está tapando es que ciertos intereses quieren depredar la libertad y el patrimonio de las mayorías mientras éstas están distraídas y asociándose entre blanco y negro, demócratas y republicanos, azules y rojos. Buena parte de lo que está pasando en el mundo es eso. Hay tensiones reales, sin duda, muy grandes, pero este aparente caos, este crecimiento de la tensión, esta beligerancia, esta rivalidad entre China y Estados Unidos, esta reconfiguración de la antigua Guerra Fría, responden a intereses. Estamos en una etapa de transición donde, por ejemplo, el avance de la inteligencia artificial acelera un proceso por el cual ciertas élites creen que el hombre será un activo negativo, que somos realmente prescindibles. Ante esto hay distintos proyectos que tienen que ver con cambiar nuestro estilo de vida y prepararnos para circunstancias adversas. Se busca la docilidad de las personas y se busca dominarlas a través del miedo. Un intelectual llamado Jacques Attali, un intelectual orgánico del Foro de Davos, un hombre muy importante, consejero del presidente francés Mitterrand, brillante, llamaba a este concepto pánicos estructurantes. En un libro titulado Breve Historia del Futuro, Attali dice que los grandes cambios políticos y sociales, fundamentalmente conductuales de las sociedades en Occidente, solo pueden empujarse a través de traumas bélicos, económicos, sanitarios, climáticos. No es casual que el Foro de Davos, que es una organización que se arroga la responsabilidad de planificar la economía del mundo, una noción mucho más socialista, irónicamente, que capitalista, haya tomado a este hombre como referencia durante tanto tiempo. Hoy toma a Harari, el intelectual israelí Harari, que si bien es un profesor de historia medieval, poca gente lo sabe, ha escrito con, digamos, mucho raciocinio, con mucha pericia, sobre un mundo que comienza a dibujarse y que yo, que también lo he leído, creo que no condena suficientemente. Un mundo donde la gente va a poseer cada vez menos, donde va a tener menos libertad de movimiento, donde va a tener menos autonomía, donde habrá, o por lo menos esbozan, una renta básica universal, que son cosas que aplicadas en países vecinos, pueden mirar el mío, podemos mirar Venezuela, han aniquilado a poblaciones que en algún momento eran educadas y prósperas. Pero ahora eso es una tendencia mundial, porque hay una pequeña camarilla de tecnócratas que trabajan con Putin y trabajan con Xi Jinping y trabajan con Trump, y un ejemplo de alguien que trabaja con los tres es Elon Musk, un ejemplo previo mucho más trascendente, Henry Kissinger. Bueno, esa clase de personas finalmente son las que con las guerras reacomodan sus negocios. Con las crisis inflacionarias licúan sus propias deudas. Eso es lo que está pasando en el mundo hoy, don Federico. En este voy a usar tus palabras, aparente caos. ¿Qué es real de las tensiones que observamos y qué son bombas de humo que se tiran para distraer nuestra atención? Bueno, un ejemplo de bomba de humo prototípico, perfecto, es Venezuela. Estuvimos desde el mes de septiembre, tras la cumbre, no olvidar, la cumbre de Putin y Trump en Alaska, donde algo claramente se pactó y desde entonces Putin se maneja de manera mucho más relajada y hasta prepotente en lo que refiere a Ucrania y, bueno, lo que él venderá como una victoria, pero tampoco es tanto. Después de 3 años los territorios que conquistó no justifican los hombres que perdió. Y Trump mandó los buques a Venezuela inmediatamente después de esa reunión, donde claramente Putin le dijo: América para vos, Ucrania es mía. O Trump le dijo eso, o los dos lo acordaron. Pero bueno, definitivamente
Ese fue el movimiento. Ahora, durante 4 largos meses, que vaya que lo sé, muchas veces incluso trasnochado, hablando con fuentes, con coroneles, venezolanos en el exilio, con diplomáticos, estábamos esperando, mañana invade, el fin de semana que viene, la semana, bueno, no invade, bueno, sí invade, toda esa política esquizofrénica exterior. Lo que en realidad escondía es que Trump ya estaba bastante desesperado por el avance del caso Epstein, por un lado, que por otro lado prometió la paz en Ucrania y no la está consiguiendo muy rápido y tampoco es lo que sus aliados esperaban, que no le están saliendo nada bien sus políticas económicas en relación a China. Él esperaba ponerle unos aranceles bestiales a China y que China le siga vendiendo y pague los aranceles, y China ya estaba preparada para recolocar sus productos en Europa, en América y en África incluso. Entonces, ante todo esto, Venezuela fue un distractor, y la salida que escogieron realmente es un insulto al sufrido pueblo venezolano y a la ilusión de quienes están hartos de una dictadura sanguinaria que se ha prolongado durante 26 años. Porque si bien, 27, si bien Hugo Chávez llegó al poder a través de las urnas, Mussolini también llegó al poder a través de las urnas, Adolf Hitler llegó a través del Bundestag, que era gente que eligieron los alemanes, y no lo hizo menos dictador. Fíjese lo que es el pragmatismo de la política. Cuando el petróleo estaba muy caro y Estados Unidos no se autoabastecía, los medios de comunicación no trataban a Chávez como un dictador, aunque encarcelara opositores, hubiera asesinatos políticos, hubiera censura, confiscaciones de medios de comunicación. A partir de que eso cambió, Maduro sí fue un dictador. Y ahora sacan a Maduro y dejan la dictadura, con lo cual nunca fue la liberación de Venezuela un objetivo. Y le digo más, el petróleo tampoco. Hoy lo que más le importa a Trump, en parte le importa el petróleo, pero el petróleo de Venezuela es muy caro de sacar y Estados Unidos ya se autoabastece. Es el oro. El oro. Venezuela tiene enormes yacimientos de oro. Y también tiene coltán, tiene tierras raras y tiene piedras preciosas. Pero tiene oro, petróleo y todo lo demás. Si usted se fija, María Corina Machado, a quien conocí en persona, salió en la televisión norteamericana diciendo que le iban a dar todo lo que quieran a las empresas norteamericanas. Antes de eso, Maduro, que todavía estaba en el poder, dijo: estamos dispuestos a darles todo lo que quieran a las empresas norteamericanas, y Delcy dijo lo mismo y tuvo la apuesta ganadora. Delcy Rodríguez, fichada por la CIA, se estima que en un encuentro que tuvo en Qatar. Entonces, vendió a Maduro. Es interesante, no solamente que es muy obvio que vendió a Maduro y que todo esto ha sido una gran mise en escena, una gran puesta en escena, es muy interesante observar cómo Maduro se va obviamente aterrorizado, detenido por los militares. Pero cuando él llega a la base de la DEA, su rictus cambia, su expresión se vuelve mucho más relajada, sonríe, sale así, esa es mi cámara, ahí está, así, sonriendo y con los pulgares arriba junto con la gente de la DEA. Mire, yo no tengo pruebas, pero mi intuición periodística me dice que ahí hubo un acuerdo. Que lo incluye a Nicolás Maduro. Claro, ahí hubo un acuerdo con el tipo que fue capturado contra su voluntad, pero ya capturado le dijeron: tranquilo, que también vos podés darnos cosas. Entonces, Maduro pasa por ahí y pasa de ser el peligroso líder del cártel de los soles, la amenaza a la seguridad nacional que justifica esa intervención, que no contó con aval del Congreso, a ser un tipo que no se sabe por qué está preso. Porque es un asesino, es un torturador, hay 1000 razones para tenerlo preso, pero no es narco. Y la DEA lo reconoció y acto seguido le levantaron los cargos. Entonces Nicolás Maduro está preso. Sí, está preso. Yo mandé a mi corresponsal en Nueva York a filmar las afueras del centro metropolitano de detención donde se encuentra. Pero, ¿cuánto le queda ahí? No parece que vaya a morir preso allí. ¿Por qué digo esto? Porque le levantan el cargo más fuerte, porque el juez tiene 92 años y se rumorea, y cuando digo se rumorea, lo levanta The Hill, periódicos norteamericanos importantes, que padece una enfermedad terminal, y encima es un juez demócrata, Silverstein si no recuerdo mal. Entonces de repente el juez demócrata va a soltar a Maduro, se va a morir, y van a decir, bueno, nosotros lo detuvimos, Él lo soltó. Los republicanos, él lo soltó. ¿Qué puede haber dado Maduro a cambio? Muchas cosas, porque al fin y al cabo fue el tipo que tuvo al menos algunas llaves de ese país durante mucho tiempo. Correcto, correcto. Nicolás,
¿Te cierra ese argumento de Donald Trump hizo lo que hizo en Venezuela porque está reorganizando las zonas de influencia? Lo que decías vos recién, Putin, Ucrania es tu patio trasero, Europa es tu patio trasero, este es mi patio trasero. No quiero que el petróleo o que los recursos de Venezuela, mi zona de influencia, esté en manos ni tuya ni de Xi Jinping. ¿Te cierra eso de reflotar la doctrina Monroe para dividir el mundo en zonas de influencia como motivación para hacer lo que hizo en Venezuela o no? Sí, está completamente emparentado, pero en realidad no hay no está retomando la doctrina Monroe, porque la doctrina Monroe nunca dejó de estar vigente. Monroe era un presidente que antes fue canciller de Jefferson, que bueno, los primeros presidentes de Estados Unidos hicieron cosas muy parecidas a lo que hacen los de hoy también. Invadieron Canadá, invadieron México en la década del 40, establecieron que América era un territorio predilecto de intervención para Estados Unidos, y eso era como una especie de ponerle un freno a los imperios europeos para constituir el propio, una república que nace con vocación imperial como Roma. Y ahora es un imperio que se está sosteniendo con mucha dificultad y tendiente al declive como Roma. Correcto. La historia no se repite, pero rima. Ahora, lo vimos con el Plan Cóndor y las dictaduras que estaban totalmente alineadas en los años 70s, 80s, lo vimos con el consenso de Washington. Esto es muy interesante, lo vimos con la ola rosa, porque hubo una ola bolivariana, roja llamémosle, que estaba Chávez, que estaba Correa, que estaba Evo Morales, que estaba Ortega que sigue, pero también hubo una ola rosa recientemente, que fueron el Grupo de Puebla, Alberto Fernández, Michelle Bachelet ahí cercana también. Dilma Rousseff. AMLO, el auspiciante. Sí. ¿Quiénes son los miembros de la ola rosa? La gran mayoría son assets de la inteligencia estadounidense. Y yo cuando digo esto, no lo digo como una teoría conspirativa que leí en un blog del submundo de Internet. Wikileaks, la red periodística más importante de la modernidad, tiene los archivos desclasificados donde muestran, por ejemplo, que en el gobierno de Cristina Kirchner, Alberto Fernández le reportaba a la Embajada de Estados Unidos, era su jefe de gabinete, pero era un enlace de la Embajada de Estados Unidos para mantener los intereses americanos garantizados en ese gobierno supuestamente populista, soberanista y de izquierda, y anti-yanqui, que se estaba robando el agua de los floreros, pero asegurando que los negocios de Estados Unidos en la Argentina estén intactos. Ahora, ¿qué pasa? Esa primacía política y militar de Estados Unidos nunca se perdió, pero económicamente perdieron muchísimo terreno. El socio principal de América Latina es China. No es el caso de México, no es el caso de Paraguay, es el caso del resto de América Latina entera. De Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia. Toda América Latina tiene como principal comprador de muchas materias primas a China y fundamentalmente como principal vendedor, como principal exportador de manufacturas a China. Hoy, Trump tiene la obsesión de intentar revertir eso y hay una guerra económica real. Y acá llegamos, ¿qué es lo real? Esto es real. Hay una guerra económica real entre Estados Unidos y China. En algún momento era mucho ruido y pocas nueces. Hoy es real. China vende los bonos del Tesoro norteamericano. China tiene cada vez menos deuda norteamericana. China no le está vendiendo plata a Estados Unidos y eso tiene que ver también con la extraordinaria alza del precio de la onza de plata, porque Estados Unidos está queriendo boicotear el petróleo chino. ¿Y cómo quiere boicotear el petróleo chino Estados Unidos? Bueno, el plan de Trump era un acuerdo con Irán, pero hay otros intereses y ya llegaremos a eso, que no quieren un acuerdo, sino que quieren una guerra. Quitarle el petróleo a la economía industrial número 1 del planeta es prácticamente llevarnos a todos a la miseria, pero tratar de salvar una supremacía económica norteamericana que está cada vez más discutida. Correcto. Nicolás, décadas atrás, cuando Estados Unidos ejercía su control, su dominancia en toda América Latina, vos mencionaste el Plan Cóndor, existían disfraces y los discursos y los disfraces apuntaban hacia
alianzas norteamericanas con los países sudamericanos para el progreso. En realidad era un plan Cóndor para defender los intereses norteamericanos ante el avance de la Unión Soviética. A diferencia de aquella época donde existían disfraces para tapar la realidad, con extraña franqueza el señor Donald Trump, luego de la intervención en Venezuela, dice: nosotros vamos a administrar Venezuela porque tenemos intereses e inversiones nuestras en los yacimientos petrolíferos de Venezuela. No disfraza que se hizo para liberar al pueblo venezolano del yugo de una dictadura asesina. ¿Qué ocurre? Cuando yo escucho eso, empiezo a pensar, ¿es el fin del orden internacional basado en la soberanía de los estados-nación, la no injerencia y la primacía de las reglas? Terminó ese acuerdo, el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, y estamos ante un orden donde ya no se respetan las reglas. Es que, don Federico, yo creo que nunca se respetaron esas reglas y lo que finalmente está por morir es el discurso. El orden murió hace mucho tiempo, si es que alguna vez existió. ¿A qué me refiero con esto? La guerra de Irak fue hace unos cuantos años, más de 20, que comenzó, pero tampoco fue nada justificado ni basado en reglas. Entre 700 y 900.000 personas fueron asesinadas. Y hay grandes negocios ahí. Uno que es un ejemplo, pero que me viene a la mente de 1000, ¿no? Como para ser parejos y que quede claro que no es que hay un afán antitrampista aquí. ¿Quién votó la invasión de manera decisiva? ¿Quién consiguió los votos demócratas opositores para que Bush invada Irak por unas armas de destrucción masiva que no existían? Joe Biden, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Entonces, después, Bush pierde, considera un presidente de la guerra, un asesino sangriento y tal, gana Obama. Le dan un Nobel de la Paz a Obama. Libró 7 guerras paralelas y el récord de bombardeos a población civil de la historia de la humanidad. Su vicepresidente, Joe Biden, el mismo tipo que le permitió a Bush invadir Irak, pasó a dirigir la intervención. El hermano de Joe Biden, llamado James, ¿sabe qué rol ocupó? Bueno, ser el contratista, el lobista, que consiguió que una compañía surcoreana que le pagó $100 millones, una minucia, sea la encargada de reconstruir los edificios que su hermano y George Bush destruyeron a bombardeos. Entonces, a ver, eso es, siempre buscan el caos, siempre buscan ganar a través del dolor, y no solo ellos, los chinos, los rusos. O sea, lamentablemente no hay ningún tipo de escrúpulos morales en las personas que dirigen al mundo, sí los hay en la población. Y a la población, para dormirle esos escrúpulos morales, esas señales de alerta a nuestra propia inteligencia, tratan de manejarnos o con manipulación, con ingeniería social o con miedo. Estamos en una época donde el miedo cotiza más alto. Por eso se habla de guerra, guerra, guerra. Por eso los gobiernos de Europa están repartiendo, un amigo mío científico que vive en Holanda, están repartiendo en el correo postal folletos de prepárate para la guerra, tener un poco de dinero en efectivo en tu casa, alimentos, un grupo electrógeno. Y eso en realidad, no sé si Rusia va a invadir Holanda, lo dudo muchísimo. Lo que estoy seguro es que quieren subir impuestos, reducir aún más las libertades de sus ciudadanos, y la excusa del miedo es muy útil. Nicolás, muy interesante. Me quedo con una frase. No está muriendo el orden internacional basado en soberanía y la primacía de las reglas. Está muriendo un aparente orden porque los grandes siempre hicieron lo que quisieron. Usted citó un concepto. Me encanta eso, Nicolás. Y también tomo nota de lo que me dijiste. Yo destruyo, mi hermano construye. Hay una lógica de seguridad nacional, pero hay una lógica de renta, hay una lógica de negocios. Cuando hablamos de los conflictos, no siempre estos conflictos tienen que ver con seguridad nacional. No sé qué tienen que ver con seguridad nacional las tierras raras venezolanas o el oro venezolano. Tal vez tenga que ver con un interés de negocios.
Definitivamente sí. Definitivamente las tierras raras venezolanas y el oro venezolano están muy ligados a estos vientos de cambio que estamos atravesando, donde el dólar se cae a pedazos, donde están tratando de evitar la bancarrota de Estados Unidos por una deuda impagable con una devaluación deliberada. Es una política peronista que hemos visto en la Argentina, pero se está aplicando con el respaldo del llamado privilegio exorbitante, es decir, que el dólar fue moneda, o es moneda, todavía es la moneda de reserva y de comercio internacional número 1 a partir de los acuerdos de Bretton Woods. Entonces, en esa devaluación artificial del dólar que está hecha para poder asumir esa deuda, licuarla, estafar a los deudores, digamos, estafar a los acreedores, que el deudor, el gobierno de Estados Unidos, estafe a los acreedores, que son sus propios ciudadanos, que es Japón, que son prácticamente todos los países del mundo. Bueno, para eso se necesita oro. Y ahora los bancos centrales de todo el mundo se están cubriendo en oro y también están apostando por la reserva estratégica de criptomonedas. Perdón si me pongo un poco técnico con estos temas, pero yo sé que muchísimos empresarios miran su programa y van a poder también darles provecho. Se está apostando mucho a esto. Estamos viendo esta suba increíble del oro que no tuvo lugar en 40 años, algo parecido, porque están reseteando el sistema. Y cuando usted me pregunta cuál es el rol de Donald Trump en todo esto, Donald Trump es el tipo que pone la cara de malo para que otros realmente reseteen el sistema monetario y político internacional. Muy interesante. Nicolás, Groenlandia, ¿bomba de humo o real objetivo geopolítico de Donald Trump? Es un real objetivo geopolítico, sin duda, pero quedaron expuestas ciertas limitaciones. Dinamarca es un histórico aliado norteamericano. Sí, yo hago el chiste ahora de que van a dejar de venderles Ozempic como castigo por lo de Groenlandia, vio que lo fabrican ahí. Dinamarca es un histórico, es la OTAN, en la cual ya evidentemente Trump no cree ni le importa, pero hasta Inglaterra ya le frenó la mano porque ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue, Inglaterra evidentemente reflexionaron ahí, el MI6, el rey Carlos, etcétera, y dijeron, siguen nuestros dominios, porque si este tipo va por los daneses, después va a ir por el Commonwealth, porque el Imperio Británico no terminó, y no hay que olvidar que la principal bolsa del mundo es la bolsa de Londres, no la de Wall Street. Y la bolsa de Londres, que procesa el pago de la deuda de Rusia, desde que no lo hizo más JP Morgan y lo comenzó a hacer el Barclays de Londres. ¿A qué quiero ir con todo esto? Si bien a mí me gusta enfatizar como periodista de investigación que entre los aparentes enemigos y antagonistas a veces hay muchos más nexos y similitudes de las que aparentan, lo de China y Estados Unidos es serio, porque China tiene madera para desplazar a Estados Unidos como primera potencia económica mundial, pero no militar. Y si quiere que le diga desde el punto de vista del más frío pragmatismo un acierto de la política exterior de Donald Trump, es hacer todo lo posible por romper la alianza entre China y Rusia. Porque Rusia no es un país rico, aunque con la subida del oro le están yendo bastante mejor las cosas y le cierran mejor las cuentas a Putin, obviamente, pero no es un país rico, es una economía más chica que Brasil o Italia, pero es una gran potencia nuclear. Y China no es una potencia nuclear, pero es una gran potencia económica. Trump está tratando de romper esa alianza para conservar la primacía. Grandes zonas regionales le suena a Trump a solución para que China no sea dueña del mundo. Correcto, correcto. Me dijiste que en un mundo de caos reales y caos ficticios o bombas de humo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China es algo real. Te pregunto si ese conflicto, Estados Unidos y China, es un conflicto encendido, pero contenido, porque tanto Donald Trump como Xi Jinping saben que si esto escala a algún tipo de problema bélico, es suicida para ambos. ¿O te parece que esto puede escalar a algo bélico? Mire, en la decisión sobre si habrá una guerra entre China y Estados Unidos, que sería la Tercera Guerra Mundial sin duda, y que nos va a poner a todos en una situación extremadamente delicada, aunque por cierto, todos los expertos que miden estas cosas científicamente sostienen que hay 7 países de América, más Nueva Zelanda, son los 8 países que se salvarían de un apocalipsis nuclear. Paraguay es uno. Qué buena noticia. Realmente. Aunque lo ideal sería que no haya ningún tipo de apocalipsis nuclear, pero bueno. Después,
van a ser los países donde quedan los recursos que van a anhelar los sobrevivientes de los demás. Entonces es otro problema, pero no lleguemos a eso. La decisión no corre ni por Trump ni por Xi Jinping. Xi Jinping, hay 3 niveles de poder en esto. El más alto es el de los Rothschild, los Rockefeller, BlackRock, JP Morgan, Peter Thiel, es decir, la élite internacional, donde hoy también hay empresarios chinos, donde también están los fondos de inversión soberanos de Qatar, donde está el lobby israelí y sionista entre los puestos más destacados de poder. Entonces son un grupo de poder muy importante, muchos grupos de poder, cuyos consensos y cuyos conflictos determinan buena parte de lo que nos pasa. Dentro de lo que se llama Estado profundo de Estados Unidos, las agencias de inteligencia, las agencias estratégicas como la FDA o como lo era en el 2020, todos recordarán a Fauci y su famoso CDC, que son cargos que no son electivos, que de repente Fauci ocupa ese cargo 40 años, como Hoover le contaba detrás de cámara, ocupó 40 años el del FBI, casi monárquicos, rémoras de la aristocracia, como es el Poder Judicial aquí en Paraguay, como es el Poder Judicial en Estados Unidos también. Son elementos mixtos, no son elementos democráticos. Bueno, ese poder es el que finalmente va a decidir si hay guerra o no, o si no se ponen de acuerdo entre ellos habrá guerra. Debajo de ellos hay un Xi Jinping, que es un tipo que manda y mucho en China, pero tiene que arreglar con ese poder. Y debajo de Xi Jinping están los presidentes de Estados Unidos, que duran 4 años, en el mejor de los casos 8 años, y son gerentes. Xi Jinping es un accionista mayoritario de China. Donald Trump es un gerente de Estados Unidos y mañana va a haber otro gerente. Y si el gerente se pone molesto, un día se va a resbalar en la ducha y va a caerse sobre un cuchillo. Nicolás, estábamos hablando de reorganizar las zonas de influencia y surgen los nombres de 3 potencias, Estados Unidos, Rusia y China. Contame qué pasó en este desquiciado escenario geopolítico con la Unión Europea. ¿Qué fuerza hoy tiene la Unión Europea en el medio de estas tensiones? Le puedo decir una palabra: caput. Fin, se finit. Están acabados. No hay futuro. ¿Tanto así? Europa está totalmente destruida. El otro día lo conversaba con un buen amigo mío que vino a Paraguay por mis recomendaciones de Paraguay, Paco Vallejo, campeón mundial de ajedrez juvenil. Un día, si quiere, tiene ahí un entrevistado de lujo. Me encanta. 5 veces campeón nacional de España, que, bueno, se fue de España por un injustísimo reclamo fiscal que le hacen 6 años de su vida, le robaron, para que finalmente la justicia le dé la razón. No tenía por qué pagar los impuestos que le reclamaban. Y el hombre vino acá, vive acá. Una de las primeras cosas que lo sorprendió es, en Paraguay hay niños. Y usted se ríe, claro, todos nos reímos, pero ¿cuál es el punto? No, sí, es que no hay en Europa. El que viaja a Europa sabe que no hay. Aquí todavía tenemos hijos. La tasa de natalidad más alta de Sudamérica, acompañada de crecimiento, una rareza. Vaya que hay que cuidarla, don Federico. En Europa hay, hace 20 años, hay decrecimiento poblacional. Muere más gente de la que nace. Si más o menos se estabilizan es porque entran inmigrantes, y es toda una gran hipocresía como en Estados Unidos, porque necesitan a los inmigrantes, pero después hay todo un discurso racista y xenofóbico. Lo hemos hablado nosotros. Tienen problemas más graves. Los sistemas de pensiones europeos no son sostenibles. Son mucho más insostenibles que el estadounidense. Mucho más insostenibles. No son sostenibles. Todos esos países están virtualmente quebrados. Díganme una compañía tecnológica de las grandes que está en Europa. No existe. Tenían un solo país que producía industrialmente y vendía de todo al mundo. Se llamaba Alemania. Y se quedó sin su Nord Stream, sin su gas, sin su energía. Está también al borde del colapso. Inglaterra se fue. Inglaterra mantiene su poder financiero en el mundo, por más que la calidad de vida de los ingleses es muy mala, a tal punto que la BBC publicó, muy mala comparada con lo que eran ellos antes. Exacto. Siempre es comparativo. La BBC publicó una nota que decía: hay familias de clase media que tienen que elegir entre calefaccionarse y comer cuando les aumentaron 4 veces el precio del gas, porque pagan unas tarifas que son de infarto para nosotros los latinoamericanos, ¿no? Y para ellos son de infarto también. Pero bueno, Inglaterra conserva un gran poder financiero, territorial, todavía conserva cierto poder militar, aunque está bastante oxidada. No es la Unión Europea. La Unión Europea son Alemania, Francia y los socios. Están muy mal,
muy mal. El pronóstico futuro es negro, sombrío. Y encima Trump que le está diciendo yo no los defiendo más y va en serio. Nicolás, Jeffrey Epstein. Acaban de desclasificarse 3 millones de documentos tipo texto y 180.000 materiales fotográficos de Jeffrey Epstein. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mentira en aquello que Jeffrey Epstein era un elemento utilizado por israelíes para poder generar evidencias utilizadas por los israelíes para hacer chantaje sexual a los hombres más poderosos del mundo, incluyendo presidentes norteamericanos? La verdad es una de las preguntas más inteligentes que me han hecho sobre este tema. Es completamente cierto, es un hombre muy informado usted, don Federico, pero la desclasificación de estos archivos revela que Epstein fue manejado directamente por agentes del Mossad, que todas las operaciones que realizó con la aristocracia europea, con la realeza inglesa, con la élite de Silicon Valley, con las celebridades de Hollywood, con los banqueros de Wall Street, con los magnates como Bill Gates, que le preguntaba sobre antibióticos para curar las enfermedades venéreas que contrajo en su isla por mail. Todo eso estaba auditado, dirigido y procesado por el Mossad, que fue quien blindó a este sujeto para que chantajee a gente tan poderosa y por ende peligrosa durante tantos años. Ahora lo interesante es que Jeffrey fue desechado hace unos meses, en noviembre de 2025. Publicamos en mi canal, porque se publicó en varios medios, aunque no en suficientes medios, los 3 minutos eliminados de la cinta de seguridad de la cárcel de Manhattan, donde hallaron muerto a Epstein y lo dieron por suicidado. Ese pedazo de la grabación desaparecida desde el primer gobierno de Donald Trump, y tampoco le convenía al siguiente gobierno, que está totalmente también con mucha gente involucrada, los demócratas de Biden, esclarecerlo, apareció. Y se ve perfectamente un guardia de seguridad entrando violentamente a patadas a esa celda y saliendo después. Horas más tarde, Jeffrey lo encuentran ahí, muerto en una autopsia que se ocultó, con un fiscal general que fue ahí a amenazar a guardia de seguridad y que incluso lo denunciaron. Bueno, lo taparon durante mucho tiempo, ya no lo pueden tapar. ¿Y quién es el responsable? Esto quizás es lo más importante. ¿Quién es el responsable de esta desclasificación? Fíjese, don Federico, que Trump prometió en campaña, como prometió tantas cosas, que iba a terminar la guerra de Ucrania en un día, etcétera, prometió que iba a desclasificar los archivos y luego dijo, miren, ya está, los desclasificamos. Lanzó a su fiscal general Pam Bondi, la fiscal de Estados Unidos, a publicar los archivos. El 95% estaban tapados con bandas negras. ¿Recuerda ese papelón? Increíble. Ahí el tipo empezó a tener un problema interno en su movimiento grande, de gente que dijo, yo te elegí para que acabes con el pantano, para que cambies estas cosas, porque la corrupción del viejo orden y vos sos peor que los otros. Bueno, ahora esta desclasificación donde tenemos millones de documentos y el 99% de los que realmente existían y las cosas que se leen son insólitas, realmente superan la fantasía. A mí, que trabajo con estos temas hace años, me hacen correr sudor frío por la espalda. Ahora vemos directamente que los reportes son al Mossad, que las órdenes llegan desde Israel, que se le ordenan objetivos a Jeffrey Epstein, que mantiene un discurso además casi personalizado con estas personas que ocupan puestos importantes de poder y que están sujetadas, digamos, por la amenaza de que se expongan sus miserias, que creo que no hay miseria peor de lo que se ve en ese archivo, que es, a ver, don Federico, realmente estuvimos hasta las 6 de la mañana con mi equipo procesando con distintas inteligencias artificiales parte de los documentos que nunca creo que un ser humano no le va a alcanzar la vida para verlos todos. Tenemos abuso de menores, tráfico de personas, asesinato de testigos y hasta canibalismo. Porque algunos de estos tipos estaban tan chiflados como para hablar de sacrificios de criaturas por mail. Y eso que literalmente hasta a mí me parecía que ya era un límite de la fantasía cuando corría el rumor hace algunos años, ahora está confirmado.
La gravedad es enorme. ¿Fue Pambondi a desclasificarlos? No, fue el número 2 y estaba temblando. El mundo entero lo vio así temblando dando la conferencia de prensa. Y cuando le preguntan a Trump dice, no, esto ha probado que yo soy un hombre inocente. No sabe los archivos que se desclasificaron, no lo sabía el día que lo dijo. Realmente no lo sabía, él no tomó la decisión. Porque como le digo, el presidente de Estados Unidos es un gerente y como mi gran amigo don Rubén Luengas, ganador de 2 premios Emmy de la televisión estadounidense, dice, existe un gobierno que gobierna al gobierno de Estados Unidos. Hay una facción dentro del llamado Estado Profundo norteamericano, alineada con el Mossad, que está empujando a Trump con esta operación a invadir Irán, cosa que ni Trump ni nadie con sentido común quiere. Trump quiere arreglar con Irán y disminuir el flujo de petróleo a China. Israel le dice... Israel quiere guerra porque Netanyahu necesita guerra para persistir en el poder. Y Netanyahu era en última instancia el empleador, y ha quedado demostrado, de Jeffrey Epstein. ¿Cómo puede ser que chantajeen a Donald Trump? Yo le digo directamente el nombre y apellido. Hay una demanda. Donald Trump, Bill Gates y Bill Clinton, el príncipe Andrés. Los hombres más poderosos del mundo chantajeados para tomar decisiones a partir de esta causa, que son causas sexuales y de degeneración. ¿Qué explicación le encontrás a que estas personas, casados, poderosos, muy poderosos, estén pendientes de estos chantajes? ¿Qué es? ¿Debilidad humana? ¿Qué explicación le encontrás? Primero, como humanos, todos somos débiles. O sea, la famosa trampa de miel que yo le comentaba, honeypot, es uno de los recursos más antiguos de los servicios de inteligencia. Mata Hari es un famoso ejemplo, era una espía que fungía como bailarina exótica, mujer de alta sociedad, y seducía a distintos dirigentes militares durante la Primera Guerra Mundial y le vendía la información al enemigo. Fue fusilada por alta traición. Las Julietas, enviadas para seducir a poderosos hombres. Claro. John Fitzgerald Kennedy, esto lo retrata una gran película de Clint Eastwood, Hoover, y es un hecho histórico real, quería echar al corrupto director del FBI, Hoover, pero Hoover lo tenía chantajeado porque lo había grabado conversando con una chica que había conversando con un amante, para ser claros, que era una espía alemana, agente de la Unión Soviética, a la que Kennedy, el presidente de Estados Unidos, le dio información sensible. O sea, el método es viejo. Es antiguo y es muy efectivo. El mentor de Donald Trump en los negocios y en la política, Roy Cohn, era un hombre que se dedicó a hacer purga. Él era homosexual del closet, respeto completamente a las personas homosexuales, pero en este caso él se dedicaba a extorsionar a gente como él en el poder. Y le enseñó a Trump y a Jeffrey Epstein, que conoce a Trump desde su adolescencia. Trump fue el primer amigo importante de Jeffrey Epstein porque el padre de Epstein trabajaba para el papá de Trump. Les enseñó el negocio de filmar en hoteles. Cuando Trump entra al negocio de la hotelería y de los casinos, le dice cámara en todas las habitaciones. Esa va a ser la base de tu poder. Eso y nunca reconocer una derrota. El sexo es talón de Aquiles más allá de lo poderoso que puede hacer una persona. Claro, pero ¿sabe cuál es el tema, don Federico? Que a cualquiera de nosotros, me incluyo al primero, puede cometer un error, porque la carne es débil, pero no con niños. Hay que ser un enfermo. Claro, o sea, hay que ser un enfermo degenerado. ¿Y por qué unos enfermos degenerados dirigen al mundo? Mi tesis, en refuerzo de lo que le dije en la primera vez que me entrevistó, es que en general el Estado es un muestrario del peor tipo humano de cada sociedad. Las personas más honrosas están o haciendo ayuda comunitaria o destacándose en el sector privado o con un micrófono informando al prójimo o lo que sea, como este señor científico español, Mariano Belmacid, que ha descubierto la cura del cáncer de páncreas en ratones y es probablemente el mayor avance científico que hemos tenido. Básicamente son personas que no están en la política, que en gran medida es un arte de saquear y forzar a otros a hacer cosas que no quieren. Alguien que está dispuesto a meterse en esa fauna generalmente ha abandonado sus escrúpulos morales y a partir de ahí sus deseos y sus pasiones pasan a ser perversas. Contame, Nicolás, si en este complejo escenario geopolítico internacional, países como Paraguay o Argentina pueden tomar decisiones de ser aliados de las potencias
sin sacrificar soberanía. China ha sido muy tentadora porque ejerce una política muy tiránica de puertas adentro y muy comprensible, mercantil. Decía un filósofo, Montesquieu, donde impera el comercio, las costumbres son dulces. O sea, de puertas para afuera, China es una potencia comercial y civilizada. No impone agenda política a sus países. No impone, como imponía Biden, ideología de género, o como impone Trump, mandarte gente trabajadora deportada a tus cárceles. No impone esas cosas. Hace negocios. Hace negocios abusivos también, Hace negocios abusivos. Pregúntenle a los africanos con sus trenes, pregúntenos a los argentinos con la base aeroespacial. También hacen sus cosas bastante, llamémosle, transgresoras de la soberanía, pero en general tiene una lógica más comercial. Ahora, y China también es consciente, hay que ver cómo serían los chinos como potencia número uno, quizás sería terrible el mundo, quizás sería mucho peor, posiblemente incluso, pero por ahora que no lo son conscientes de que ellos no tienen que decir tómalo, déjalo, en nosotros o ellos. Hacé los negocios conmigo, después hacé lo que quieras después. Entonces, hace una política muy tentadora que les permitió expandir su poder. No hay que olvidar que la industria china y la fuerza que tienen hoy se la dio a Estados Unidos. Porque hubo un Kissinger que antes que ser un servidor de Estados Unidos, Kissinger por cierto era alemán, era un hombre de los Rockefeller. Toda su carrera fue financiada por los Rockefeller. Y Henry Kissinger murió a los 100 años. Y busquen ahí 6 fotos con Putin. Era el principal asesor exterior de Putin, el principal asesor exterior de Xi Jinping y asesor en ese entonces del presidente Biden. Es el arquitecto de este orden, y Kissinger es el tipo que dijo, para hundir a la Unión Soviética, financiemos China. Y en realidad lo que los Rockefeller querían era mano de obra barata, desplazamiento industrial, un montón de cosas en ese momento. Pero las consecuencias de haber industrializado con capital estadounidense a un país gobernado por comunistas, pero con una tradición milenaria, con una cultura de 5.000 años, con una inteligencia, con una paciencia, cultivadas a lo largo de generaciones, las consecuencias son las que vemos hoy. Ya no pudieron controlar al monstruo que ellos crearon. La élite gana perfectamente, pero Estados Unidos como equipo, como si fuera un equipo de fútbol, está cerca de la eliminatoria. Así que bueno, en este contexto, yo creo que el alineamiento no debe ser fundamentalista. Si un país se alinea de manera fundamentalista con China, pasa a ser esclavo de China. Y si se alinea de manera fundamentalista con Estados Unidos, pasa a ser esclavo de Estados Unidos. Si bien América Latina siempre ha sido más proclive al evitar políticamente en favor de Estados Unidos, últimamente la economía los acerca a China, yo creo que de manera lo más pragmática posible, una política de entendimiento y comercio siempre va a ser mejor que una política de sumarse a conflictos ajenos que en nada benefician a lo doméstico. Ok. La geopolítica hoy es pragmática, no ideológica como en tiempos de la Guerra Fría. Milei es fundamentalista, por ejemplo. Ok, perfecto. Hoy manda la economía. Sí, debería no mandar. La ideología. Debería mandar la economía, debería mandar la paz. El valor de la paz para una sociedad al final termina siendo más importante que la riqueza. Si uno mira lo que hace el gobierno argentino, tiene un alineamiento fundamentalista con la agenda de Trump, y lo que es peor, con la agenda de Netanyahu, que es más agresiva aún y menos beneficiosa aún, incluso para Estados Unidos en este momento. Paraguay le vende carne a Rusia, y mucha. A Estados Unidos. Paraguay tiene un alineamiento histórico con Estados Unidos, claramente. Sinceramente creo que es un poquito más pragmática la política exterior de Paraguay, podría serlo aún más, pero bueno, no he leído mal, es un país pequeño, y un país pequeño es muy recomendable, muy aconsejable, se lo va a decir cualquier experto, más allá de este modesto periodista, se lo van a decir analistas internacionales. El otro día hablé con una de las vicepresidentas del Banco Mundial. Todos comparten la tesis de que a un país pequeño le conviene mantenerse alejado de los conflictos. Por eso, si yo tuviera que decirle un imperativo pragmático para mejorar el insert de Paraguay en el mundo, no hipotecar su futuro con un dictador como Benjamín Netanyahu votando entre 3 o 4, la validación de crímenes inaceptables. ¿Por qué? Porque es un tipo que tampoco trae ningún beneficio comercial. Tendrá todo el mundo chantajeado, pero no aporta ningún beneficio comercial, y le digo más, yo creo que la propia
clase dirigente israelí está esperando el momento justo para sacárselo de encima. Por lo demás, venderle carne a Rusia, si se puede comerciar con China independientemente de la cuestión política con Taiwán, seguir comerciando con China, seguir comerciando con Estados Unidos, siempre va a ser lo más recomendable. Comerciar con todo el mundo, y le digo más, el gran potencial de este hermoso país, que desde mi punto de vista, usted lo sabe con total sinceridad, es el mejor país de América Latina por lejos, es ser una meca y un bastión de la libertad, en un mundo cada vez menos libre, y una meca y un bastión de la paz en un mundo cada vez más violento. Si Paraguay logra ser, y tiene todo, está totalmente perfilado, absolutamente direccionado, si logra ser esa Suiza de América, va a salvar el destino de todas las futuras generaciones. No es imposible. Nicolás, te quiero pedir que me banques, tengo que hacer una pausa, respondeme luego de la pausa, ¿qué consejos o qué consejo recordás que te hayan dado de más pibe y que vos hoy decís, aquel consejo, Dios mío, cuánto me ha servido? Claro que sí. ¿Me contás? Vamos a hacer una pausa, antes permítanme contarles lo siguiente. ¿Estás pensando en equipar tu auto, viajar o renovar tu sala? En Banco GNB tenés una oportunidad sin filtros. Préstamos personales con cuotas claras, desde solo 28.000 guaraníes por millón, sin costos extras. Atención, uno de los Suzuki Front 0 kilómetros ya fue entregado, pero todavía queda uno más. Seguí participando, solicita tu préstamo personal y suma cupones. Llama al 021-617-6800, Banco GNB, la raíz de tu futuro. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar esta interesantísima conversación con el periodista Nicolás Moraz. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetros. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Nicolás, ¿qué consejo recordás y que te sirvió mucho en la vida? Para crecer como ser humano, no escatimes las palabras gracias y perdón. Qué lindo consejo. ¿Quién te lo dio? Mi abuela. Para crecer como ser humano, no escatimes Las palabras gracias y perdón. ¿Quién sos? Un periodista que cree que educar es combatir. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Para qué hacemos este viaje? Voltaire diría para cultivar nuestro jardín, para ser felices y hacer felices a las personas que queremos. ¿La felicidad es? La felicidad es sentirse pleno con uno mismo y sentir que su paso por esta vida contribuye a la felicidad de los demás. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Libertad. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Estado. ¿Cuál es tu sonido preferido? La lluvia. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? Mire, recuerdo concretamente el llanto de una señora muy mayor que una vez se me acercó en una conferencia y se quebró por recordar una situación trágica que vivió en su infancia, precisamente en Palestina. Para cuando a mí me preguntan por qué me moviliza tanto esa cuestión, me moviliza por meras razones humanitarias, y cuando me acuerdo de ese eco, le reverbera ese dolor en mi pecho. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? La última vez que lloré, ayer porque, bueno,
hice un video recordando un gran amigo mío, el músico argentino Ricardo Iorio, que en paz descanse. Sí, gran músico. Gran músico. Gran músico. ¿Existe Dios? Sí. ¿Qué Mire que cambié mi respuesta de la última vez. De la última Era que, vez. sí. Estoy tentado a creer que existe. Fue Sí. la última vez que Sí, sí, viniste. sí. Siempre fui medio escéptico, pero hoy estoy muy tentado a creer en la espiritualidad. Y ahora me dijiste sí. Sí. ¿Qué crees que te va a decir Dios si te encontrás con Él? Eso ya no se lo puedo contestar. Sería muy arrogante de mi parte. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Memorias de Adriano de Margarit Yourcenar. Hermosa novela. La recomiendo. Margarit Yourcenar. Sí. Creo que fue ella quien decía que el sexo y la locura son los motores que mueven al mundo. Margarit Yourcenar. Placenterazo conversar contigo nuevamente, Nicolás. Gracias por compartir conmigo esta conversación. Un inmenso honor y será un placer entrevistarlo en el nuevo canal que lanzaremos llamado El Milagro Paraguayo. Nuevo canal de YouTube Nuevo canal de YouTube. que se llama El Milagro Paraguayo. Exacto, un segundo proyecto, además de mi canal principal Los Liberales, que apunta a posicionar a este bastión de libertad de cara al mundo. Cosa que, por supuesto, está bastante bien posicionado, pero más porque se lo merece. Invítame. ¿Ya está invitado? Voy a estar presente. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias a usted, don Federico. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.